Buenas noches. Hoy vamos a hablar de falla intestinal del doctor Jorge Eduardo Buritica. Vamos a empezar hablando un poquito de las generalidades. Entonces vamos a tener la definición, que se trata de una reducción crítica de la masa intestinal funcional por debajo de la cantidad mínima necesaria para una digestión y una absorción adecuadas para satisfacer como la necesidad de los nutrientes, los electrolitos y los líquidos que necesita el cuerpo para su funcionamiento normal, o en caso de los niños pues para su crecimiento. Hay que diferenciar la falla intestinal de la insuficiencia intestinal. Entonces, en la insuficiencia intestinal, el intestino va a absorber menos del 50% de su requerimiento calórico proteico, pero muchas veces con este es capaz de suplir los requerimientos y no necesita una nutrición adicional, mientras que en la falla intestinal el intestino no va a absorber nutrientes en una cantidad pues que sea como determinante, entonces siempre va a requerir algún suplemento adicional. En cuanto a la etiología, pues vamos a tener múltiples causas, pueden ser por resecciones intestinales, por enfermedades de la mucosa donde se va a alterar la superficie de absorción, por enfermedades pues múltiples del intestino delgado como los trastornos de dismotilidad, los tratamientos oncológicos o los procesos oncológicos activos, la enfermedad inflamatoria intestinal, las autoinmunes y las infecciones por VIH, también las fístulas intestinales o los bypass y pues los procesos de mala digestión producidos por resecciones viscerales. En cuanto a la parte pues, quirúrgica, va a haber un insulto inicial, que usualmente es una cirugía compleja que requiere una resección intestinal, que va a llevar a múltiples complicaciones como colecciones, fugas anastomóticas, que a su vez va a hacer que necesiten nuevos procedimientos quirúrgicos, en algunos pues, de ellos con resecciones intestinales adicionales. Esto va a hacer que haya una defuncionalización del intestino distal, muchas veces pues también porque hay que proteger las anastomosis, hay que generar ostomías por alguna otra causa, que van a llevar a un deterioro del estado nutricional del paciente, haciendo que tengan una más pobre cicatrización y menos resistencia a las infecciones. Entonces van a tener nuevas complicaciones que van a continuar perpetuando el ciclo, por lo que es tan difícil de manejar. En cuanto a la epidemiología, este es un estudio internacional que tuvo que ver pues como con 25 hospitales en 17 países. De Latinoamérica estaba en México, de Suramérica estaban Brasil y Argentina. Entonces lo que ellos encontraron es que la mayor parte de la población va a estar dada femenina, la edad usualmente es en mayores de 55 años, sobre todo mayores de 60 años. Las unidades hospitalarias más comunes donde van a estar estos pacientes es en el área pues, quirúrgica o en la UCI. En la mayoría de estos pacientes la patología causante pues va a ser una patología gastrointestinal, pero también se ve mucho en las patologías cardíacas, sobre todo en los infartos masivos. Se van a usar pues principalmente catéteres venosos de inserción central o de inserción periférica, pero en las patologías crónicas se va a usar sobre todo catéteres tunelizados. El mecanismo pues de la falla intestinal aguda va a ser principalmente por trastornos de motilidad, por obstrucciones, fístulas, síndrome de intestino corto o enfermedades extensas de la mucosa. Y se asocian pues principalmente a complicaciones quirúrgicas, a neoplasias, a enfermedad inflamatoria intestinal o a pacientes que están en shock o en pancreatitis o con alguna otra trastorno pues que lleva un trastorno metabólico. En cuanto a la falla intestinal ya pues crónica, vamos a tener pues este estudio que también fue internacional, que tenía, si no me falla la memoria, 65 hospitales, pues que se dedicaban pues como a la nutrición parenteral de 22 países. Y ellos encontraron pues que en el 38% de estos pacientes iba a estar dado porque había un síndrome de intestino corto con una yeyunostomía terminal, en el 20% por perdón, con un síndrome de intestino corto con una anastomosis yeyunocolónica, pero con una parte parcial del colon en continuidad, y en el 5.9% por anastomosis yeyunoileales con la válvula ileocecal pues íntegra y con el colon completo pues como parte de la anastomosis. En 7% de los pacientes se iba a dar por fístulas, en el 17.5% por dismotilidad, en el 4.4% por obstrucciones mecánicas y en el 6.8% por enfermedades de la mucosa.
En cuanto a los costos, pues vamos a ver que esta es una enfermedad muy costosa, eso es más o menos el costo por paciente por año de tratamiento. Vamos a ver que obviamente el primer año es el más costoso, siendo la mayor parte de este por nutrición parenteral y el resto pues que está desglosado como ven a la derecha en gastos de enfermería, de los materiales y las cirugías, de las visitas ambulatorias y pues los tratamientos que necesite y el manejo de las complicaciones. Entonces, por eso es que es tan importante tratarlo adecuadamente para tener una recuperación pues lo más rápida posible. Para esta enfermedad es importante recordar como el proceso de absorción de cada tipo de nutriente, pues según la parte del sistema gastrointestinal que tengamos. Entonces en la gráfica vamos a ver pues más o menos como cada porción y lo que más se absorbe. Es importante recordar que el duodeno y el yeyuno son responsables de la absorción de la mayoría de nutrientes, con excepción de la vitamina B12 y las sales biliares. Y que el ilion pues usualmente no forma kilomicrones pues comparativamente con el yeyuno, pero en el caso de que pase una de estas resecciones es el que tiene mejor capacidad de adaptarse. También va a ser más eficiente en la absorción de agua y este sí tiene pues los receptores para la absorción de sales biliares y vitamina B12. El colon usualmente pues toma menos agua que el ilion, pero en los casos de que este falte es el que mejor se reabsorbe y puede absorber más de 5 veces de agua y de electrolitos que lo que hacía usualmente. Entonces, en el proceso fisiopatológico vamos a tener que hay una mala absorción que se va a provocar por la pérdida de la superficie de la absorción, va a disminuir la calidad del trabajo enzimático y se van a reducir las proteínas transportadoras. Posteriormente va a haber una hipersecreción gástrica porque se va a disminuir la secreción del neuropéptido Y, que no va a poner pues como el freno del feedback positivo de la gastrina. Entonces esto va a hacer que haya un trastorno de la digestión, va a disminuir la producción de factor intrínseco y va a disminuirse el pH duodenal, que va a inactivar las enzimas de la secreción pancreática y las secreciones biliares. También va a haber pues como secundario a todo esto los trastornos de la motilidad y de las barreras no usuales del intestino, entonces van a llevar a un sobrecrecimiento bacteriano que van a empeorar esto. Además, pues en los pacientes que hay una mala absorción prolongada, vamos a tener una osteomalacia por una absorción deficiente de calcio y de vitamina D, y pues va a generar también acidosis láctica porque se va a perder la barrera contrarreguladora. Y además de eso, como el calcio se une más a las sales biliares que el oxalato, y en este caso vamos a tener una hiperproducción de sales biliares, pues eso va a hacer que se reabsorban por el colonocito y se depositen en el riñón, generando pues una nefrolitiasis. Esa enfermedad va a tener pues como unas fases. La primera fase va a ser la hipersecretora. Entonces hay que recordar que usualmente se secretan 7 litros en el duodeno, el estómago, el intestino delgado, el páncreas y el hígado, y más o menos 6 de estos se van a reabsorber antes de la válvula ileocecal y 800 mililitros aproximadamente en el colon, depurando el resto. En este caso, como no va a haber ese proceso de absorción, pues se van a perder grandes cantidades de volumen. Esto dura más o menos 1 a 2 meses y se va a caracterizar porque hay una diarrea copiosa o salidas pues elevadas en el caso de que haya estomas o fístulas. En la segunda etapa va a haber una fase de adaptación que más o menos dura de 3 meses a un año, y pues el grado de adaptación va a variar según distintas condiciones. Entonces va a depender de qué tan grande haya sido la resección, qué parte se haya resecado, qué tan íntegro y adaptado está el intestino remanente, si hay también afectación de otros órganos, qué edad del paciente, porque pues se adaptan mejor en la edad pediátrica y se adaptan peor en la población anciana. Entonces, digamos que todo esto es importante, pero pues os voy a explicar un poquito mejor ahorita. Y la última fase es la de estabilización, que es como la máxima adaptación intestinal que va a lograr ese paciente según todos los factores que acabamos de decir, y esta va a tomar más o menos entre 1 y 2 años. Entonces, en la fase de adaptación, pues que es como la más importante, eh, va a pasar que las criptas se van a volver más profundas, la parte vellosa se va a prolongar para tratar de tomar más nutrientes y poderlos degradar según la extensión que tenga ese colon, perdón, ese intestino remanente, va a ser o no ser capaz de tomar nutrientes
digerirlos o le va a tocar solo tomar los que ya estén digeridos. Depende del control que hagamos de las secreciones gastrointestinales, qué tanto se quede ese contenido ahí. Hay que manejar esa microbiota porque pues si está alterada no va a permitir por la inflamación una adecuada captación de los nutrientes. Va a haber más angiogénesis, pues tratando como de hacer más tasa de proliferación de esos enterocitos, pero también esto va a generar que por el hipermetabolismo también haya una mayor tasa de apoptosis y van a depender pues de varias hormonas reguladoras que son las que tenemos en la tabla derecha, que van a ser tanto derivadas de la mucosa y extramucosas, que dependiendo de la integridad pues de todo ese resto del tracto gastrointestinal y del estado en que esté el paciente, pues van a generar todas esas adaptaciones en mayor o menor grado y es lo que al final nos va a decir con qué va a quedar el paciente en su etapa crónica. En cuanto a la clasificación, pues la clasificación se va a dividir en tres grupos. La tipo 1, que es básicamente la insuficiencia intestinal, que va a ser una condición aguda que frecuentemente está asociada a disfunciones de otros órganos, es, dependiendo pues de lo que esté causando. Usualmente se dan los primeros 21 días desde la injuria y pues el ejemplo más común es el hilio paralítico postoperatorio o los pacientes críticos que tienen fallas multiorgánicas. En la tipo 2 ya la falla intestinal aguda, y entonces va a estar pues como en una condición aguda prolongada. Van a ser más que todos los pacientes que tienen inestabilidad metabólica, que puede ser por otra causa, puede ser por la misma causa quirúrgica, y van a requerir pues de un cuidado multidisciplinario, y es como la fase más importante porque es en la que podemos hacer que ese intestino se adapte mejor o peor a esas condiciones. Va a durar semanas o meses y se da, por ejemplo, en la sepsis abdominal recurrente porque hay abscesos persistentes en el paciente o porque no se controle bien pues el punto de infección, o en los pacientes que tienen fístulas o en la fase aguda del síndrome de intestino corto. El tipo 3 ya es la falla intestinal crónica. En esta no hay ya una disfunción orgánica porque el paciente ya hizo su proceso de adaptación y ya se manejaron pues como todo el resto de sus factores, y puede ser reversible o irreversible, pues dura meses a años, y lo más común es que se dé ya en la fase pues como establecida del síndrome de intestino corto o en los pacientes que tienen dismotilidades intestinales o alteraciones de la mucosa que no permitan una adecuada absorción y que no hayan sido pues como posible su manejo. Es importante recordar la clasificación del síndrome de intestino corto. Vamos a hablar algunas cositas de él, pues porque es muy inherente a la falla intestinal, pero no vamos a profundizar mucho porque en sí sería pues como una cosa muy extensa como para una exposición adicional. Pero pues hay que recordar que el grupo 1 es en los pacientes que tienen una yeyunostomía final o terminal. Se da usualmente la falla crónica en estos pacientes cuando tienen un intestino delgado remanente de menos de 1 metro. El grupo 2 son los que tienen anastomosis yeyunocolónicas, que la falla se ve en los que tienen menos de medio metro pues de intestino remanente, pero que tienen todo el colon íntegro. Y en el caso de que se haya una colectomía parcial, pues se va a requerir más intestino delgado entre más colon se reseque. Y en el grupo 3 pues digamos que es como los pacientes que van a estar, entre comillas, mejor y con menos riesgo de falla intestinal, que son los que tienen la anastomosis yeyuno-ileocolónica y que se preserva la válvula ileocecal. Entonces, en estos casos, solo va a necesitar más o menos 50 centímetros de intestino delgado remanente para que se dé adecuadamente la función. Entonces, esto es como muy importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer las resecciones intestinales, en el momento pues como de decir que tanto se vaya a resecar. En cuanto a la válvula ileocecal, pues recordar que es muy importante en esta patología, principalmente porque es la que es encargada en hacer el tránsito gastrointestinal y porque es la que previene el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, en los casos en que tenemos que resecar la válvula, va a haber un aumento del tránsito intestinal, entonces, pues por la misma hipermotilidad no se va a poder hacer una adecuada absorción, además se van a desconjugar los ácidos biliares, va a aumentar la hipoabsorción de la vitamina B12, como no está la barrera, pues va a haber más paso de bacterias del colon al intestino delgado, eso va a llevar a una inflamación de mucosa y se considera que más o menos a los 5 años, del 20 al 40% de los pacientes que les resequemos la válvula ileocecal van a terminar en una falla intestinal. Entonces también se tiene que valorar. En cuanto a la evaluación clínica, pues es importante tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes nos van a llegar ya con una falla intestinal establecida, sea aguda o crónica. Entonces es importante preguntar la etiología
causante pues de esta patología, la anatomía y la longitud del intestino, si tienen síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómito, distensión abdominal, cuántas vías centrales han tenido, en qué lugares anatómicos, qué complicaciones han tenido esas vías o por qué se las han tenido que retirar, qué complicaciones de otros tratamientos han tenido, si tienen comorbilidades, cómo le han funcionado los tratamientos que ha tenido, si alguno le ha fallado, si ha tenido problemas con algo y pues las expectativas que ve en cuanto a su proceso y pues a su adaptación como a toda esta patología. En cuanto a la exploración física y pues al laboratorio, realmente pues en la exploración física lo que uno busca, además pues de obviamente toda la valoración normal, es mirar la hidratación y el estado nutricional del paciente, si tiene una vía central donde está, si tiene signos de trombosis, si tiene signos de infección, si el paciente tiene algún que nos haga pensar en una enfermedad hepática o una enfermedad cardiovascular, mirar cómo está la nutrición, entonces mirar por ejemplo la dentición, la grasa subcutánea, si tienen debilidad muscular, ¿sí? Dentro de los laboratorios, pues además de lo de rutina, es muy importante pues los electrolitos, por lo que decíamos que estos pacientes pierden muchos líquidos y electrolitos, la albúmina, las proteínas, el coagulograma, la vitamina B12, el resto de vitaminas liposolubles, pues que se hacen cada 3 a 6 meses, mirar el estado hepático, el estado renal, hay que hacer pues como pruebas regulares de la capacidad física y de la capacidad respiratoria para ver cómo está el estado fisiológico de ese paciente. Y otro marcador que es muy importante dentro de estos es la citrulina, que es como un marcador biológico que nos puede decir cómo está funcionando esa, pues como ese remanente de intestino delgado que tengamos y su capacidad de absorción. Entonces los laboratorios digamos que van a tener unos rangos en los que nos va a decir qué tanto está absorbiendo y tiene muy buena correlación en los estudios, entonces se suele usar más o menos cada año. Y con este, la idea es ir haciendo también el destete pues de la nutrición parenteral. Dentro de la evaluación nutricional, entonces es importante pues como la historia clínico-nutricional, preguntar pues los antecedentes familiares, si ha habido cambios pues como a nivel de las nutriciones, entonces también como es la historia dietética completa, qué nutriciones se le han dado, si necesita mayor volumen, si necesita menor volumen, si hay alguna fórmula que no haya tolerado, pues hacer como toda la exploración física, mirar la piel, el cabello, las uñas y todas las cosas pues que decíamos, la valoración antropométrica, mirando pues como el peso, la talla, el índice de masa corporal, cómo están los pliegues, los perímetros, y pues hacer como todas las patrones de referencia pues que se usan usualmente. Hay que mirar también la composición corporal, entonces con la antropometría pues hacer como la estimación de la masa grasa y por medio de bioimpedancia la idea es mirar la masa magra, pues todos los laboratorios que se necesitan para esto, pues que ya decíamos, sobre todo pues el perfil lipídico, la función renal y hepática y las proteínas, pues como para mirar si hay que hacer reajustes en la nutrición y pues mirar como siempre los requerimientos energéticos, sean pues por cálculo directo por calorimetría o pues por las fórmulas que ya hemos hablado en las diferentes charlas como la de Harrison Benedict, la Pulgar o pues cualquier otra que se quiera usar para hacer estos cálculos. Entonces el manejo, pues lo más importante como en toda patología va a ser su prevención. Entonces digamos que la idea es que en los pacientes en la fase prequirúrgica se trate de controlar la hipoalbuminemia, la inmunosupresión, eh, mejorar la reserva fisiológica, entonces hacer terapia respiratoria, terapia física y tratar pues como de manejar todas esas potenciales problemas del paciente. En cuanto al momento quirúrgico, pues es definir como el momento adecuado para llevar a ese paciente a la cirugía, pues teniendo en cuenta toda esta preoptimización, tratar de que dure el menor tiempo posible, sobre todo en los pacientes frágiles o con grandes comorbilidades, tratar de que el procedimiento sea el más adecuado para el paciente. Entonces, en esto, por ejemplo, decían que es uno por darle como otro chance al paciente, por ejemplo, tras una resección con una isquemia, entonces uno o hacía una resección, digamos, muy al borde de la parte isquémica o hacía una anastomosis que sabía que podía fallar, pues buscando como un mejor resultado para el paciente, pero que en esos pacientes pues que tenían como una pues como muchos factores de riesgo que no era recomendado, porque entonces uno lo volvía a llevar a cirugía y pues terminaba resecando mucho más que lo que hubiera podido resecar si hubiera hecho un manejo inicial. Entonces que estas decisiones pues eran muy importantes y que como en toda otra cirugía pues la idea era tomar como las decisiones rápidas pero las mejores para el paciente, tratar
mejores resultados. En el postquirúrgico, pues siempre empezar la nutrición tempranamente. En los pacientes que uno supiera que no iba a empezar, pues, por ejemplo, la oral, la idea es empezarle parenteral inmediata. Entonces, por ejemplo, si uno hace una resección muy grande intestinal o si deja, por ejemplo, los cabos abandonados, que uno sabe que no va a poder hacer la nutrición, entonces no esperar, por ejemplo, las 72 horas o las 48 horas de la segunda revisión y mirar si después se le puede dar comida o no, sino que iniciarle de una vez la parenteral para que ese paciente pues no se desacondicione tan rápidamente, insistir en la deambulación siempre que sea posible, y si no, terapia física, terapia respiratoria, tratar de controlar todos los focos sépticos que se tengan. Entonces, si se presentan abscesos tempranos, hacer control radiológico o intervención quirúrgica y manejar pues todo tipo de complicaciones que puedan generarse pues en los posquirúrgicos normales. Y ya pues como a término inmediato, pues la idea es hacer los controles. Entonces dicen que los pacientes que uno sabe que por alguna de las características suyas o del manejo quirúrgico que tienen una posibilidad de desarrollar una insuficiencia intestinal o una falla intestinal, la idea es hacerle seguimiento 3 meses y que debe ser multidisciplinario, que no debe ser solo por el cirujano porque se le pueden escapar cosas, sino también por nutricionista y por los terapeutas. Y pues en los pacientes que queden con fístula, la idea es hacerle pues el manejo integral muy rápido y con un seguimiento pues digamos que pues muy periódico, con el fin de que ese paciente no termine pues como en otras complicaciones. Vamos a ver que los manejos pues para esta patología van a ser multidisciplinarios. Si bien pues casi todas las patologías grandes que nosotros vemos son así, vamos a ver que este necesita mucho más de todo este manejo, porque hay muchas cosas que se tienen que manejar. Entonces, además de lo de siempre, de la UCI, del médico de hospitalización, del cirujano, de todo, vamos a necesitar, por ejemplo, de los radiólogos para que nos drenen los abscesos, de los infectólogos para que sean los que manejen realmente la sepsis de los pacientes, de los gastroenterólogos para que miren la función intestinal. Es muy importante las de terapia ostomal y de terapia de heridas, porque van a ser como las que manejen esos factores en los pacientes. El grupo de enfermería en esos casos va a ser muy importante. Entonces, digamos que ellos insisten mucho en la importancia de un grupo de intestinal, perdón, especializado en falla intestinal, porque pues van a tener toda esta personal y además van a estar interconectados y van a estar acostumbrados a manejar estos pacientes, que es lo que no pasa, por ejemplo, en las partes donde estamos nosotros, pues porque realmente no hay un grupo que tenga conocimiento de esto. Entonces cada uno trata como de solucionar su pedacito, pero pues no hay una integralidad, y que eso sí ha visto que repercute mucho dentro de pues el pronóstico del paciente. Entonces, dentro del manejo se va a dividir pues como en 4 fases. La primera es la resucitación, pues que es la que todos conocemos, que es como la del manejo perioperatorio normal, con la UCI, con las restricciones y lo usual, pero pues ellos hacen como el hincapié de que en este caso pues se debe ser un poquito más como libre en la administración de líquidos y electrolitos, pues por lo que tienen pérdidas tan grandes, entonces se deben recuperar muy bien eso que el paciente está perdiendo. Eso realmente no vamos a hablar mucho porque es como lo mismo que siempre se habla para patologías grandes. La parte de la restitución, entonces, va a estar basada en un manejo que ellos manejan como SNAP, que es la sepsis, la nutrición, la anatomía, la protección de la piel y la cirugía planeada. La reconstrucción, que lo más importante va a ser definir el cuándo y el cómo, y la rehabilitación, pues que como ya vimos, tiene que tener una participación multidisciplinaria. Entonces, pues empezando con la parte pues de la sepsis, entonces vamos a tener que es muy importante sobre todo hacer el manejo de las colecciones, sea percutáneo, sea abierto, pero pues que no se deben dejar ahí esperando a ver cómo evoluciona el paciente, porque eso puede perpetuar el ciclo como lo veíamos al principio. Siempre deben ser terapias manejadas pues en base a cultivos, y siempre deben estar toda esta fase guiada por los infectólogos para evitar resistencias, pero también para evitar que demos manejos de pronto con una línea por debajo de la que el paciente requiere, porque pues también la idea es como darle solución muy rápido. En cuanto a la nutrición parenteral, pues lo que decíamos ahora, la idea es iniciarla temprano. En los pacientes que van a ir a la casa con ella, la idea es dar ciclos cada 12 a 16 horas, inicialmente hospitalarios, para ver que toleran pues esos bolos, con el fin de que cuando estén en la casa, en los periodos en que no tienen la nutrición parenteral, tengan que hacer el esfuerzo de empezar a tomar nutrición oral, porque cuando se deja pues como en la infusión, el paciente se va a sentir lleno todo el tiempo, entonces no hace como el esfuerzo de tomarlo. La idea es escoger muy bien el acceso
que se va a usar, tratar de que eh, si el paciente sabemos desde el principio que va a tener una falla intestinal, que va a ser de largo manejo por las condiciones en que está, porque por ejemplo tenía un abdomen bloqueado y quedó con una descontinuidad intestinal o con una fístula de muy difícil manejo, o cualquier otra cosa que nos haga prever que va a estar mucho tiempo con esa nutrición, pues la idea es iniciar de una vez con un catéter tunelizado y no poner otros catéteres que nos tocaría cambiar y estar dañando accesos que el paciente requiere después. Lo otro es que hay que mirar si ese paciente tiene algún riesgo de hacer una trombosis para ver si se le pone una tromboprofilaxis o una anticoagulación desde el principio. Siempre, pues como digo siempre, iniciar la nutrición enteral en cuanto sea posible, aunque sea solo a dosis trófica, hacer siempre el seguimiento y mirar cómo le va al paciente y pues la idea es que como en el resto, pues esto sea asesorado tanto por el cirujano y pues dependiendo de las comorbilidades por otras más. En cuanto a los requerimientos, van a cambiar si el paciente tiene colon o no tiene colon. Perdón. Dentro de los carbohidratos vamos a tener que en el paciente con colon va a requerir más o menos el 50 al 60% de calorías totales y la idea es limitar los azúcares simples y los pacientes que no tienen colon del 40 al 50 y se van a tener que restringir totalmente los azúcares. Dentro de la proteína, para los dos va a ser más o menos el 20 a 30% del total de calorías. De las grasas, el 20-30% en los que tienen colon, los que no tienen colon, el 30 y 40%. Y en estos últimos se usan sobre todo los triglicéridos de cadena larga. En los fluidos, pues la idea es que cuando tienen colon sean isotónicos o hiposmolares. Y en los pacientes que no tienen colos, isotónicos y sales de rehidratación oral. En cuanto a la fibra soluble, más o menos van a ser de 5 a 10 gramos por día cuando tienen una salida de más de 3 litros en las deposiciones. La idea es que si tienen colon, pues tratar de no consumir oxalatos por lo que decíamos, pues de la nefrolitiasis y la división de las tomas en los pacientes que tienen colon serían de 5 a 6 por día y en los que no tienen colon de 4 a 6. También hay que reponer el agua, la idea es reponer las pérdidas más 1 litro, el sodio, las pérdidas que se calculan como 100 milimoles por litro que se haya perdido, más 80 milimoles, el potasio 80 milimoles, el magnesio más o menos 10 milimoles. Digamos que pues lo que decíamos siempre, la nutrición enteral va a ser la mejor, todos lo sabemos pues las que lo importante es que es conservar el trofismo, sus consecuencias sobre el crecimiento bacteriano, sobre la motilidad, sobre la reversibilidad. Entonces, pues que realmente hay múltiples opciones y que no nos debemos quedar en que si el paciente no tiene aceptancia oral, entonces tenemos que darle parenteral, que sobre todo en esos pacientes crónicos, que eso se admite, por ejemplo, en un paciente que es transitorio, que uno sabe que le da parenteral por un tiempo, pero que posteriormente le va a volver a recuperar la vía o que está tolerando una mixta, pero que en esos pacientes crónicos que sabemos que va a largo tiempo, pues hay que buscar otras opciones, pues, por ejemplo, las de tuxteno que tienen mayor duración, gastrostomías, deyunostomías, o que en los pacientes que tienen fístulas, pues se puede usar también la fístula, pero que la idea es que siempre que haya como una entrada al tracto gastrointestinal, pues es usarla para no perder como la fisiología normal. Digamos que fórmulas, pues hay muchas, trae pues como los ejemplos en síndrome de intestino corto, que es como lo que más vamos a ver. Entonces están las poliméricas estándar que van a tener pues los nutrientes intactos, usualmente son isotónicas en 1 kilocaloría por mililitro. Las de alta fibra son pues como iguales, pero tienen adicionalmente fibra y prebióticos, pero no se usan en los pacientes que tienen alto gasto porque esto lo va a empeorar. En las que son pues con poliméricas con densidad calórica, pues lo que van a hacer es que tienen menos volumen con mayor cantidad de kilocalorías, entonces estas van a tener entre 1.5 y 2 y se usa sobre todo en los pacientes que o no toleran o por ejemplo son renales y no se les puede dar estos volúmenes, entonces con esa se disminuiría pues casi a la mitad. Las fórmulas blenderizadas que son pues básicamente hechas como con comida, que se pueden hacer comercialmente o en algunos casos, pues dependiendo del paciente, se le puede enseñar a que lo haga en la casa y pues son como las que se usan ya cuando se está destetando de la nutrición parenteral para pues continuar su manejo ya enteral. Y las que son predigeridas son en los pacientes que no tienen
deficiente de intestino o está la mucosa muy dañada y no son capaces de hacer la degradación normal de los macronutrientes, entonces estas son parcialmente digeridas, pues como su nombre lo dice, y van a tener péptidos de cadena corta, aminoácidos, glucosa, oligosacáridos y triglicéridos de cadena media, pues dentro de una superficie aceitada. En estos pacientes también va a ser muy importante hacer una reducción del gasto, entonces es importante hacer una restricción de líquidos más o menos a 500 centímetros al día, preferiblemente pues sales de rehidratación oral por lo que decíamos de la importancia de conservar los electrolitos. Se pueden utilizar anti-H2 o inhibidores de bomba de protones, pero se prefieren estos últimos, especialmente el omeprazol, para disminuir toda esa hipersecreción gástrica. También se puede usar codeína y loperamida para disminuir pues la cantidad del gasto, pero se prefiere la loperamida pues por el potencial de adicción que tiene la codeína. La colestiramina realmente no ha probado tener una función dentro de la reducción del gasto y no se usa para esto, pero sí se puede usar en dos casos, una es en la hiperoxaluria, excepto en los pacientes pues que tienen yejunostomía terminal y en los pacientes que tienen esteatorrea porque mejoran la absorción de las grasas. Entonces, las metas a las que debemos llevar a estos pacientes es que tengan una pérdida intestinal menor de 2 litros al día, con una orina mayor de 1 litro por día, un sodio en orina que sea mayor de 20 milimoles, con un magnesio sérico mayor de 0.7 milimoles y que el peso sea dentro del 10% de lo que sea normal para ese paciente. Digamos que las nutricionistas que están acostumbradas a manejar esto tienen como una tasa, pues como del metabolismo de esos pacientes según la fase en la que estén, porque hay fases hipermetabólicas y según la recuperación que les haya dado, entonces tienen como unos estándar de peso en los que deben estar para hacerle seguimiento al paciente. Otro medicamento que ha mostrado pues como su eficacia en síndrome de intestino corto es la teduglutida, que es un análogo del GP2. Entonces ha mostrado pues que los pacientes con múltiples trastornos, pues como vemos en la parte superior, van a tener una disminución de la de volumen de nutrición parenteral comparados con aquellos que recibieron placebo. Entonces, digamos que en este síndrome, sobre todo en los que tienen un corto, pues ha mostrado una buena respuesta. Entre los micronutrientes, pues hay que hacer, pues como su reemplazo en ciertas circunstancias, pues vamos a tener mucho en esto, pero se los voy a dejar ahí como para que lo tengan, porque pues eso no tiene que ver, pero pues hay que tener en cuenta cuándo se reponen parenteralmente y cuándo se tiene que hacer su reposición oral, que es como muy importante mantenerles como esto, sobre todo cuando ya se desmontan las nutriciones, igual hay que seguir dándoles los micronutrientes porque usualmente es lo que más se pierde, como veíamos al principio. Vemos que en la falla intestinal crónica vamos a ver pues que los estudios han mostrado que los determinantes son la edad, usualmente en pacientes mayores de 60 años, el índice de masa corporal, sobre todo en pacientes desnutridos, el tiempo que lleven con nutrición parenteral, entonces usualmente los pacientes que llevan más de 3 años les cuesta más dejar la nutrición parenteral que los que se pudo hacer antes y pues el mecanismo fisiopatológico que haya subsecuente y esto va a repercutir tanto en el volumen que necesiten como en las kilocalorías que haya que dar. Este estudio, que es del ESPEN del año pasado, lo que hizo fue buscar como los factores que hicieron que esa nutrición se siguiera usando a largo plazo y vieron que pues en los pacientes que no tienen la válvula ileocecal tienen 2 veces más riesgo, también en los pacientes que tienen menos de 100 centímetros de intestino remanente, en los pacientes que tuvieron enfermedad intestinal isquémica o en los que se hizo una colectomía total versus una subtotal. El otro punto importante pues del manejo, como decíamos, es la anatomía, que también se llama mapping. Entonces es importante determinar la longitud de ese intestino remanente, cómo está la anatomía, y para eso pues se puede usar la TAC de abdomen contrastada. En el caso de que haya fístulas se puede usar fistulografías y también se puede usar pues el tercer estudio que vemos a la derecha, que es la enteroclisis, que lo que se hace es pues como pasarle una sonda nasogástrica al paciente hasta el TRACE
se le da agua a temperatura ambiente por ella y posteriormente se hace el TAC de abdomen con contraste endovenoso en fase arterial y portovenosa, y eso nos va a mostrar como la anatomía, nos va a mostrar si hay pérdidas y nos va a mostrar pues como un poquito como el trayecto pues de esa absorción. Entonces también pues se está usando como mucho en este momento. La otra parte importante es proteger la piel. Entonces, pues lo que más usamos es como aquí la bolsa de Aikin, pues que lo que hace es como un sello en la parte inferior que puede ser con materiales como de tipo como el Duoderm, o puede ser con pastas parecidas al estoma de zip y encima pues como una bolsa que va conectada a un extractor para que el paciente no tenga fugas. También se pueden manejar con terapias de presión negativa en el caso de que el defecto sea muy amplio. Se pueden generar pues también injertos cutáneos, pero yo siento que lo importante es que esto lo maneje alguien que tenga experiencia en terapia ostomal y que siempre se debería medir el pH alrededor de esta fístula y no debería ser menor a 6, porque eso ha mostrado pues mucho más alteración cutánea y todas las alteraciones secundarias y la dificultad pues como para la curación posterior. El otro peldaño importante en este manejo es la reconstrucción. Entonces, los estudios han mostrado que cuando la cirugía se hace tempranamente, es decir, en las primeras 3 semanas, hay mucha más mortalidad, que puede ser del 30 al 100%, según el estudio que se mire, y la recurrencia de fístulas va a ser del 40 al 60%. De las 3 a las 12 semanas va a disminuir, pero pues la idea es siempre hacerlo como entre los 6 y los 12 meses, que ya pues la mortalidad va a ser del 3 al 9% y la recurrencia del 10 al 14%. Digamos que solo hay como tres procedimientos que ellos consideran que se deben hacer en fase aguda, que es cuando hay un intestino isquémico pues que toque resecar, que haya un absceso que no se haya podido drenar por radiología y toque incidirlo, o que tenga una malla infectada que toque retirar, o que tenga una fístula no controlada y haya que hacerle pues como un estoma. De resto, pues la idea es no operar esos pacientes porque como tienen tantas adherencias, realmente es mucho más la carga de mortalidad que lo que se le va a poder aportar, porque es que además, cuando uno se mete a operar, pues no va a poder solucionar muchas cosas. Entonces, siempre la idea es dejar transcurrir un tiempo antes de llevarlos a la intervención. En síndrome de intestino corto, pues los procedimientos más usados son el procedimiento de Bianchi, que lo que se hace es tomar una asa de intestino que está dilatada usualmente pues por todo este proceso de adaptación. Lo que se hace es seccionarla por la mitad y de ella formar pues como dos trazos de intestino, hacer la rotación de uno y con esto pues hacer como alargamiento. Entonces cuando hay pues, por ejemplo, si se tienen 50 centímetros dilatados, pues se tornarían 100 centímetros y así pues como darle como el doble de longitud. Y el otro que se usa es la enteroplastia transversa seriada, que también se conoce como STEPS, que lo que hace es hacer como cortes casi de la mayor parte de la porción, más o menos a 10 a 20 centímetros, dependiendo pues del intestino que se tenga, y con esto lo que se busca es que como se torna turbulento el flujo, pues se demora más el trayecto, entonces disminuye el gasto y aumenta pues como el tiempo de absorción. Realmente ninguno de los dos ha pues mostrado como muy buenos resultados, y se usan sobre todo en pacientes que ya han fallado pues como en todo el resto de procedimientos. La otra opción es el trasplante intestinal. Pues vamos a ver que según si se miran las guías estadounidenses o las guías europeas, pues van a ser muy distintas. Digamos que la europea es como más, como menos asequible. Entonces, digamos que para la estadounidense lo que ellos miran es si hay un fallo con la nutrición parenteral, sea porque tenga un fallo por una falla hepática, porque se le hayan trombosado más de 2 accesos centrales, porque tenga mucha sepsis relacionada a catéter, porque se haya deshidratado mucho a pesar de que tenga pues una nutrición, porque se pueda morir pues por esa patología, porque tenga tumores desmoides, porque tenga un síndrome de intestino ultracorto o enfermedades congénitas de mucosa, que el paciente tenga una alta morbilidad y no tolere bien la nutrición parenteral, o que definitivamente el paciente pues diga que no quiere tomar pues que no quiere recibir la nutrición parenteral, o que lo hospitalicen mucho, o que esté generando una adición a narcóticos, o que definitivamente pues la capacidad funcional se haya visto totalmente afectada por la enfermedad.
Para los europeos realmente solo tienen en cuenta el fallo hepático secundario o la nutrición o a la falla pues, intestinal como tal, los tumores desmoides, los problemas con los catéteres, pero ellos sí son muy, pues ellos no dicen como las dos fallas como en el estadounidense, sino que tienen un comité que mira si realmente están bien manejados, si se están poniendo donde es y todo antes de definir que sí. Y en los pacientes que pues tienen alta morbilidad y baja aceptación a la nutrición parenteral, también tienen un comité que mira si se está qué es y todo esto antes de definir llevarlos a un trasplante. El procedimiento es complejo y hay como varias variables. Una de ellas pues es como solo hacer el trasplante del intestino, la otra es hacer el trasplante del intestino y el hepático y la otra es una que se llama multivisceral, que en los pacientes que ya tienen pues múltiples fallas, entonces se puede trasplantar además estómago, páncreas, pues dependiendo como de lo que esté fallando. Realmente la tasa pues, de supervivencia varía mucho en los estudios, pero lo que dicen usualmente es que al año más o menos es el 75%, a los 5 años el 55% y a los 10 años el 43%. El procedimiento quirúrgico es muy costoso, es difícil, hay pocos donantes, entonces pues obviamente no es como tampoco que sea muy fácil realizarlo. En cuanto a la rehabilitación, pues lo que decimos, vamos a tener que hacer pues como todo un comité multidisciplinario para manejar estos pacientes, entonces además de lo usual pues que ya habíamos dicho, vamos a tener que tener también el trabajo de los endocrinólogos manejando como la parte de las hormonas, a trabajo social manejando el paciente y su entorno, y psicología, pues porque obviamente estos pacientes generan muchos trastornos emocionales, también a veces pues de psiquiatría, entonces realmente ellos dicen pues que es muy complejo y por ejemplo para países desarrollados es muy complejo, pues obviamente para nosotros es mucho más difícil por el sistema de salud que tenemos nosotros. También hay que tener en cuenta pues cuándo hay que remitir a esos pacientes a una unidad especializada, entonces ellos recomiendan que se remita cuando haya una insuficiencia intestinal de más de 6 semanas sin que haya una evidencia de que esté resolviendo, que la fístula intestinal sea múltiple en una herida abdominal que esté dehiscente o que no haya generado una adecuada granulación, que la fístula intestinal sea recurrente en una unidad pues que no tenga experiencia o que haya generado una segunda o tercera recurrencia en un centro pues que tenga experiencia con cirujanos colorectales, que se haya hecho una resección pues casi total del intestino delgado que quede en menos del 30 centímetros, que haya problemas recurrentes de acceso venoso central en los pacientes que están con nutrición parenteral, que haya una sepsis intraabdominal persistente a pesar de dar como adecuamiento antibiótico, de haber hecho los drenajes y que se acompañe de trastornos, por ejemplo, como hipolvominemia o algún trastorno metabólico. Eh, que haya complicaciones metabólicas que se relacionen pues con las fístulas, con los estomas, hepáticos, renales, bueno, cualquier otra cosa como que haga más difícil su manejo y que haya una falla crónica que puede ser por cualquier causa en un hospital que no tenga experiencia. Dentro de las complicaciones de esta patología, pues vamos a tener unas que son secundarias a la nutrición parenteral. Entonces, dentro de las hepáticas vamos a tener esteatosis, colestasis, fibrosis, cirrosis e hipertensión portal. Dentro de la vesícula biliar vamos a tener disquinesias por barra biliar, vamos a tener colelitiasis, vamos a tener enfermedades acalculosas y ellos dentro de esto recomiendan que si al paciente se le va a realizar un procedimiento quirúrgico posterior a que haga la falla, pues porque se le va a hacer un manejo definitivo o se le va a hacer unos procedimientos de los que decíamos de síndrome de intestino corto, la idea es realizar la colecistectomía porque como son abdómenes hostiles, pues y tienen tan alta incidencia de patología de la vesícula, pues la idea es hacer la cirugía en el mismo tiempo. En cuanto a riñón, pues son pacientes que tienden a la deshidratación, a insuficiencia renal, a hiperoxaluria, nefrolitiasis, a trastornos ácido-base, intestinales, pues sobre todo las afectaciones bacterianas, el aumento de la permeabilidad y el daño de la mucosa. En el hueso, pues osteomalacia, osteopenia, osteoporosis y las fracturas patológicas consecuentes. En el inmunitario, sobre todo inmunodepresión y las infecciones oportunistas que con ella vienen. Y en el neurológico, trastornos de la memoria y también pues como los trastornos emocionales. Entonces, dentro de la enfermedad hepática, pues realmente va a ser como la más importante, directamente secundaria a la falla intestinal y como la que más problemas va a causar. Y vamos a ver que va a ser multifactorial, entonces se va a dar pues porque hay una disminución en la alimentación enteral, entonces se van a disminuir las hormonas gastrointestinales generando una estasis, disminución en la motilidad y síndromes pues como pseudoclusivos.
el síndrome de intestino corto, pues como tal va a generar una disrupción de la circulación enterohepática, entonces van a disminuir los factores protectores y van a disminuir la FGF. La sepsis y la bacteremia y los patrones pues van a llevar a que haya una alteración en esa microbiota, entonces se van a generar más endotoxinas, más lipopolisacáridos, se van a aumentar los transportadores intestinales y todo esto va a ser pues como una inhibición eh, como de ese sistema inmune. Va a haber una inflamación intestinal, pues obviamente por todos estos factores que va a hacer que se active pues como toda la cascada linfocitaria del intestino y del hígado que van a atacar también las células de Kupffer. Esto va a hacer a liberar citoquinas inflamatorias pues al mismo tiempo que va a haber daños del hepatocito que van a generar colestasis, proliferación de colangiocitos que van a generar inflamación del conducto biliar que también van a hacer esa cascada de citoquinas y pues van a ir a las células estrelladas que a la final van a producir una fibrosis de ese hígado con la pérdida de su función. Entonces todo esto va a hacer que a largo plazo pues ese hígado tenga una falla terminal y por eso es que sus pacientes tienen tan alta mortalidad. Entonces, este fue un estudio que se hizo pues como en todo lo que tiene que ver con esta enfermedad hepática asociada a la falla intestinal y vamos a ver pues que principalmente según pues se miren los criterios estadounidenses o europeos, lo que más se va a producir es la esteatosis entre un 19 y 43%, seguido por la fibrosis entre un 11 y el 22% y posteriormente la colestasis entre un 15 y el 5%. La fibrosis va a estar sobre todo asociada al alcohol y al síndrome de intestino ultracorto. Cuando están presentes los dos, pues digamos que más o menos en el primer año va a haber una fibrosis casi que en el 100% de los pacientes. Cuando está solo presente uno de los dos, pues se va a demorar mayor tiempo en desarrollarse, pero también se desarrolla en la mayoría. Y cuando no tiene ninguna de las dos, realmente solo se da más o menos en el 30% y a largo plazo. La supervivencia también va a estar determinada por el tipo de fibrosis. Cuando es leve o moderada, pues va a ser una supervivencia casi que del 80%, mientras que cuando la fibrosis es severa, va a ser una mortalidad más o menos del 60%. En cuanto a los trastornos óseos, pues vamos a tener que la mayoría de esos pacientes, sea por insuficiencia esencial o la falla intestinal, pues como tal, van a tener osteoporosis entre el 51 y el 61%, osteopenia entre el 34 y el 30%, y pues realmente muy poca de esta población va a tener una formación ósea pues como normal. En cuanto a cuestiones asociadas a catéter, pues vamos a ver que principalmente se presentan en los accesos periféricos, entonces pues que eso tiene que ver sobre todo con el entrenamiento porque obviamente son áreas que quedan mucho más expuestas y que el paciente se va a tocar más y va a tener más contacto pues como con la ropa y todo esto, entonces que es como entrenar al paciente, siguen los tunelizados y por último los subclavios o pues los accesos en otros lugares. Usualmente se dan por estafilococcus coagulasa negativos, también se dan por gram positivos, a veces polimicrobianos, muy rara vez por gram negativos y hongos y pues ya el resto de las infecciones son pues como muy exótico. Dentro de las recurrencias de la fístula, pues como decíamos antes, pues va a estar como muy ligado al momento de la cirugía, entonces vamos a ver en este metaanálisis que entre más temprano se realiza la cirugía, pues más posibilidad tiene de recurrencia de fístulas, mientras que las cirugías que se difieren, pues van a tener una menor presencia de estas recurrencias, entonces por eso es que se recomienda pues como la espera siquiera de más de 3 meses. En el área psicosocial, pues estos pacientes se van a quejar principalmente de la pérdida de autonomía, de los trastornos de cognición, de la dificultad para relacionarse con los demás y para socializar, que pierden pues como el rol que tenían antes, pierden su autoestima y pues sienten que su apariencia ya no es normal, pierden el apetito y sobre todo pues se sienten como vulnerables, entonces esto es pues como lo importante de siempre tener el acompañamiento de trabajo social, de psicología y de psiquiatría. Y lo que han mostrado pues los estudios del pronóstico a 90 días es que estos pacientes tienen una mortalidad más o menos, pues en este estudio que se hizo como en hospitales de múltiples tipos, pues no especializados por decirlo así, más o menos del 20.5%, mientras que en los depurando los sitios que son especializados en falla intestinal, la mortalidad fue más o menos del 10%. Vamos a ver que pues la mayoría de los pacientes
pues aquí lo dividen como entre los que tienen insuficiencia intestinal, la falla aguda y la falla crónica. La mayoría de la mortalidad se da en los pacientes con insuficiencia intestinal, pero es que hay que recordar pues que estos pacientes son los que tienen falla multiorgánica y que están como en el posquirúrgico inmediato, entonces pues muchos mueren por otras causas, no directamente por la falla. Los de falla aguda pues más o menos el 20.5 que es lo que decíamos, y la crónica es más o menos el 12.2. La mayoría de los de falla tanto aguda como crónica van a ser secundarios a las cirugías abdominales, y más o menos en el 28.5% y el 24.5% de los crónicos se van a necesitar 2 o más cirugías para el manejo de esta patología. El 35% de los de falla aguda y el 65% de los crónicos terminó con un estoma, el 19% de los agudos y el 32% de los estudiados pues tuvo una fístula, y pues vamos a ver que la estancia tanto en UCI como en hospitalización pues va a ser prolongada por la complejidad de esta patología. Esto es pues como el resumen de la presentación, que es como lo que queremos que se lleven de ella. Entonces, recordar que en los pacientes que tienen anastomosis yeyunoileales sin resección colónica, independiente pues del intestino delgado remanente, la idea es manejarlos con nutrición parenteral. Siempre recordar, pues como en todos estos pacientes, la rehidratación, el manejo de electrolitos y pues su monitorización, el manejo de los fluidos, usar los anti-H2 o los inhibidores de bomba de protones, usar pues controlar el gasto, suplementar el calcio, mirar cómo se van a manejar los ciclos de nutrición parenteral y enseñarle pues como el apropiado uso de los catéteres a los pacientes. En los pacientes que tienen yeyunostomías terminales, la idea es hacer anastomosis si es posible. Si el paciente tiene más de 100 centímetros de intestino remanente y colon, la idea es pues darle enteral, sea por suplementación o enteral normal. Lo único con ellos es que pues la idea es darles dieta con carbohidratos de alta complejidad y baja en oxalatos. Y en los pacientes que tienen menos de 100 con colon o menos de 150 con una colectomía parcial, o en los que se le hacen una anastomosis de ayuno ileocólica, la idea es hacerles una nutrición mixta con un desmonte pues de la parenteral lo más rápido posible. Y en los pacientes que tienen trastornos de la motilidad o mala absorción, pero que el intestino está intacto, la idea es darles también nutrición mixta o total, pues dependiendo de la capacidad de absorción. Eh, Hay que mirar en estos pacientes, sobre todo si tienen crecimiento persistente de las infecciones, y tratarlas, ¿cierto? Y en el caso de que haya un segmento pues, de intestino que esté dilatado, se puede realizar un procedimiento STEP, y en el caso que no, pues la idea es hacerle un manejo médico. Los pacientes que se les puede dar un desmonte de la nutrición parenteral, la idea es siempre pues estar como dándoles una nutrición por encima de los requerimientos usuales, pues porque van a seguir con su estado hipercatabólico, monitorizar las vitaminas y los minerales y mirar esa densidad pues ósea cada año. Ya en el manejo de las complicaciones, pues en los pacientes con patología biliar, la idea es pues tratar de que recuperen la nutrición enteral lo antes posible, y por realizar colecistectomía siempre que sea posible. En los pacientes que presenten sepsis por catéter, pues volver a hacerle como toda la asesoría al paciente y revisar en qué se puede estar fallando. En los pacientes con trastornos óseos, la idea es mirar pues por el endocrinólogo si va, o por el internista si va a hacer un manejo con bifosfonatos intravenosos y monitorizar el calcio y la vitamina D. En los pacientes pues con patología renal, digamos que va a depender mucho de la patología que presenten, y usualmente se va a manejar por el nefrólogo. En el caso de los pacientes pues ya con trastornos hepáticos, la idea es no hacer hipernutriciones con dextrosa, siempre que sea posible usar menos de 2.5 gramos kilogramo día de lípidos, y si es posible, porque el estado nutricional del paciente lo permite, menos de 1.5. Y pues ellos dicen que están como pendientes de todos los estudios que se hacen para ir adaptando pues como nuevos manejos, porque pues realmente de esto se escribe mucho. Si el paciente no mejora y persiste pues con la falla asociada, pues se podría mirar si necesita una trasplante intestinal o intestinal hepático. Si se puede, pues la idea sería hacerlo de un donante vivo, pero si no, pues también se puede hacer de uno cadavérico, siempre y cuando pues tenga como todos los estudios que lo permitan.
dentro de la oclusión del catéter, si es por trombosis, siempre hay que tratar de hacer como el salvado de ese catéter, igual que en las infecciones, realmente ellos en los centros, pues de referencia siempre tratan de hacer salvamento de sus catéteres y si pues el paciente ha presentado una trombosis se manejaría con anticoagulación y si no son trombóticas pues también tratar de destaparlo y ajustar la nutrición parenteral para que no quede tan sólida y no genere pues como nuevas oclusiones. Y pues esto es como todo lo que traía para hoy. Le doy la palabra al doctor Buritica, que es el asesor, y damos pasos como a las dudas y los comentarios. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, no, pues yo felicito a Natalia, me parece que la charla estuvo bien, muy bien documentada, es un tema amplio, complejo, pero yo pienso que cubrió el máximo de objetivos que se buscaba cumplir para la información que queríamos transmitir para los residentes y para los docentes que están asistiendo. En nuestro medio, pues digamos que es una patología bastante costosa y no solamente en nuestro medio, sino en todas partes. En los diferentes artículos y descripciones dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, al año un paciente de intestino corto o con falla intestinal puede estar valiendo $150,000. Entonces es una patología que ojalá no nos la tengamos que encontrar y ojalá no tengamos que llegar a ella. Entonces para eso es importante la prevención. Entonces la prevención sí está en nuestras manos. Entonces es importante nosotros como cirujanos no llevar pacientes a falla intestinal. La causa más frecuente para nosotros son las fístulas de cualquier tipo, enterocutáneas y las fístulas enteroatmosféricas, que son en nuestro medio la causa más frecuente y con la que nosotros los cirujanos tenemos que ver todos los días. Entonces la prevención está en nuestras manos, ¿cierto? Entonces para eso tenemos que tener en cuenta que no podemos abusar del abdomen abierto, porque se ha visto que un paciente que tiene abdomen abierto y tiene más de 7 días con el abdomen abierto, la posibilidad de que haga fístulas enteroatmosféricas ya sobrepasa el 15%, que no es nada despreciable. Entonces evitar, si vamos a dejar a pacientes con abdomen abierto, tratar de cerrarlo lo más pronto posible, hacer un manejo adecuado de las anastomosis para tener que evitar en ellas filtraciones, porque pues filtraciones altas igual a fístula y fístula alta igual a falla intestinal. Dejar de hacer ostomías, muchas veces hoy en día lo que hacemos es que si tenemos la duda, pues dejamos los cabos sueltos y hacemos un second look para revisar esas anastomosis en un segundo tiempo quirúrgico en un paciente en mejores condiciones y de pronto asegurar una ostomía, una anastomosis más fácil de pronto y con más probabilidades de que no vaya a filtrar. Siempre tratar de tener pacientes bien nutridos. Nosotros a veces dejamos de lado la evaluación nutricional prequirúrgica en pacientes que van a grandes resecciones electivas y entonces tratar de llevarlos lo más nutricionalmente posible en buen estado para que la cirugía que le vayamos a hacer o las anastomosis que vayamos a hacer pues tengan una alta probabilidad de no filtrar, porque esas fístulas finalmente son las que nos van a generar pacientes con falla intestinal, que es lo más frecuente que nosotros vemos. Casi no vemos ya pacientes con falla intestinal secundaria, grandes resecciones intestinales. De vez en cuando nos toca, pero la causa más frecuente que vemos nosotros es por fístulas y fístulas enteroatmosféricas. Todos hemos tenido que manejar pacientes de estas características. No he sido yo pues la excepción. Hemos tenido ya varios pacientes con fístulas enteroatmosféricas y el manejo de esos pacientes es bastante difícil, como nos lo mostró Natalia en su exposición. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de falla intestinal, el manejo es multidisciplinario, ya lo explicó muy bien. Entonces tenemos que echar mano de los demás especialistas para que nos echen una mano en el manejo de la sepsis, la estabilización del paciente, nosotros manejar bien ese abdomen una vez que ya tenga una fístula, pues hay que manejarlo muy bien, porque acuérdese que ese líquido intestinal mal controlado, específicamente en una fístula enteroatmosférica, puede generar irritación del resto de las asas y generar más fístulas. Entonces hemos sido testigos como el paciente empieza con un rotico y con el paso del tiempo se van convirtiendo en 2, 3, 4 y van siendo cada vez más altos. Entonces debemos manejar muy bien esas fístulas y para eso tenemos que utilizar las herramientas que tenemos disponibles hoy en día, como la terapia de presión negativa, el aislamiento de las fístulas. Hoy hay muchos dispositivos como el fístula funnel, hemos tenido la oportunidad de utilizarlo en el CES, aislando las fístulas para que el líquido intestinal, el efluente, sea controlado y el resto del intestino y el resto de la cavidad se pueda aislar evitando nuevas fístulas, hacer donas de esponja con presión negativa.
También hay otras técnicas como el condón de Rivera, que pues es una técnica que está descrita, que es colocar un condón aislando el efluente, digamos, si no se tienen los otros dispositivos, pero siempre tratando de evitar que el líquido intestinal toque el resto de las asas porque puede generar nuevas fístulas. Nosotros debemos pues evitar entonces la formación de fístulas con una buena técnica quirúrgica. Ya una vez establecido pues el diagnóstico, el manejo multidisciplinario, ya lo mencioné, técnicas nutricionales que hemos utilizado nosotros, hemos utilizado la fistuloclisis, que es darle alimento al paciente por la fístula distal. Tuvimos un caso el año pasado que pudimos manejar así durante varios meses. Desafortunadamente en el momento de la cirugía definitiva, 5 o 6 meses después el paciente falleció, pero se pudo manejar en la casa con una sonda de Foley, instilándole alimento distal a la boca distal de una de las fístulas, una vez identificada. No tengo experiencia con el tideglutide, dicen los estudios que pues demuestra una disminución de la necesidad de nutrición parenteral que puede ser del 25 al 41%, que no es nada despreciable, y que la cantidad de líquidos y de volumen se puede disminuir en un 45 o un 50%, según lo muestran ellos, pero yo no tengo experiencia con el tideglutide ni con cirugías de alargamiento intestinal. Yo quisiera escuchar la opinión de los otros colegas que están acá, no sé si todavía está el doctor Hugo León, el doctor Juan Carlos, el doctor Fernando García, que los vi hace un rato, acerca de qué experiencia tienen con el manejo de pacientes con falla intestinal y qué opinión les merece el uso del tideglutide, si han tenido experiencia con ello o si han hecho cirugías de alargamiento intestinal eh, en nuestro medio. Muchas gracias. Mire, Hola, sí, Fernando. lo que dice Jorge Eduardo es bastante cierto. Digamos, la problemática casi que la estamos viviendo el día a día y más con el avance del abdomen abierto. Las resecciones amplias intestinales a veces nos las encontramos obligadamente en ciertas urgencias catastróficas, entre esas las enfermedades vasculares mesentéricas, de las cuales pues creo que todos en alguna época de la vida hemos tenido que intervenir alguna de ellas con resecciones masivas, entre esas un caso particular de una peladita que me tocó a mí de 92 años de Avidanti por una enfermedad vascular mesentérica en la cual se iniciaba a los 40 centímetros de la válvula, del ángulo de Treis, perdón, y comprometía todo el yeyuno e ilion hasta la válvula. En ese momento, esa paciente de esa edad, con las características que tenía, pensé en un momento dado solamente hacerle una brancierra, como seguramente pues, lo habría hecho cualquier otro cirujano. Pero por alguna razón me animé a hacer la resección y le hice la resección completa del intestino que estaba bien marcado de su sitio de necrosis. Quedaron 40 centímetros del yeyuno y quedó el colon intacto. Entonces, ¿qué hacer con esa paciente? Inclusive no daba ni siquiera para hacerse una ostomía y de hecho no debía haberse hecho. No lo hice. Se le hizo una anastomosis al ciego, una yeyuno hacendostomía. En realidad la paciente salió ventilada y con soportes a la unidad. Posteriormente, gracias a Dios tal vez, la idea de todos era no volverla a reintervenir, desmontarle los sinotrópicos, desmontarle su ventilación mecánica, a ver qué pasaba. Y eso se hizo. La paciente en días siguientes de la unidad la trasladaron a pisos. ¿Qué hacer con esa paciente? Pues darle dieta. Se valoró por nutrición y se empezó una dieta isomérica. La paciente la empezó a tolerar y después ni siquiera eso. La familia dijo que la quería llevar para su casa y la paciente se la llevó para la casa y nos enteramos pues que a los 3 meses falleció, aparentemente por otra causa. Eso tal vez nos ilustra de que los esfuerzos que hagamos a veces en un momento dado y en casos dramáticos como esos los debemos hacer. Quiero hacer énfasis en lo que decía Jorge Eduardo en especial, de que muchas, digamos, de la responsabilidad en que haya o no falla intestinal depende de nosotros. La rápida corrección de las fístulas, de las resecciones intestinales, de las reintervenciones, con nuevas anastomosis, condenando las ostomías, pues, de alguna forma, van a prevenir esta falla intestinal. A veces yo creo que intentamos tardíamente el manejo de las fístulas que menciona Jorge
con toda razón. Sobre todo si son fístulas que son, digamos, en un momento dado altas, de altísimo gasto. Yo creo que lo mejor siempre es intentar su cierre temprano, porque a veces nosotros dejamos pasar el periodo de gracia, que es antes de ese bloqueo del intestino, y después definitivamente lo único que nos resta, como dice Jorge Eduardo, es manejarlos como fístulas enteroatmosféricas. Y ya no podremos hacer más que los cuidados de la piel, los soportes nutricionales, los soportes de antibióticos para que el paciente no fallezca. Pero en realidad ese no debiera ser el objetivo de estos casos. El objetivo de este caso es prevenir que haga la fístula. Entonces Jorge lo está diciendo claramente. ¿Qué hace que se prevenga eso? Hacer una anastomosis técnicamente adecuada, sin obstrucción distal, con adecuada irrigación, sin tensión, como mandan los cánones, y muy probablemente la mayoría de esas fístulas se puedan evitar, por un lado. Cuando hay que hacer resecciones intestinales no hay nada que decir. Bueno, eso tenía para aportar. No tengo experiencia con los medicamentos, pero quirúrgicamente creo que todos hemos tenido la experiencia de manejar esos casos desastrosos. Un par de casos hemos remitido, creo que a Medellín para trasplante, de los cuales creo que a uno se lo hicieron y el paciente falleció. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Creo que se han dicho muchas cosas que son bastante concretas y claras sobre el papel del cirujano. El tema es muy complejo, como dice Natalia, como dice el doctor Jorge. Estamos viendo pacientes con relativa frecuencia con esta patología. El tema también es un tema complejo porque las entidades, y yo siempre vuelvo con el mismo estribillo, las entidades son muy renuentes a autorizar el manejo de estos pacientes por los costos tan altos que implican, como ya lo mencionó el doctor Jorge, y también lo sugiere la doctora Natalia. Son muy renuentes a esto. Y esos pacientes realmente son un dolor de cabeza y realmente, digamos, la cirugía también es un dolor de cabeza. Todos sabemos que enfrentar un abdomen hostil, con múltiples adherencias o tal vez bloqueado en un extremo importante, con 2 o 3 orificios fistulosos, es realmente bastante difícil, es bastante laborioso. Todos sabemos que podemos salir trasquilados de ahí con unas fístulas. O sea que realmente sí vale lo que se cobra por eso, sí vale lo que se pide por eso, porque es un trabajo bastante importante, bastante dispendioso, que requiere paciencia, que requiere bastante experticia. Bueno, este tema entonces no está todavía claramente saldado a nivel institucional en este país. Los centros de referencia para falla intestinal no son muchos. Lastimosamente ningún centro de esos está acreditado. Esa es la verdad. Se trabaja con falla intestinal en Valle del Lilí, se trabaja en la Fundación Santa Fe, perdón, en la Fundación Santa Fe, en San Vicente de Paúl, y se me escapan los otros 2 centros. No sé si el Pablo Tobón Uribe y otro centro tal vez en Bucaramanga, no estoy seguro. Pero no son muchos centros realmente, son como 5 centros. Todos los centros están asociados a cirugía de trasplante y cirugía hepatobiliar. Esa es la verdad. No aparece cirugía vascular por allí, no aparece cirugía gastrointestinal por allá, no aparece cirugía general. Estos son grupos donde el superespecialista, como dice el doctor Villada, o el superespecialista, o el superespecialista, como lo quieran llamar, es el papel de los cirujanos hepatobiliares y del cirujano de trasplantes. ¿Por qué? Pues porque, como lo mencionó Natalia, algunos de estos pacientes terminan en trasplante intestinal, que es algo complejo, pero que puede ser la única salida ya finalmente en un paciente. Nosotros no hemos tenido que hacer ese trasplante. Cuando estuve en San Vicente de Paúl de visita, tenían una paciente que ya había sido manejada para fístulas, que la habían tenido 6 meses hospitalizada en San Vicente para luego someterla a la intervención de la resección de la fístula y el abdomen bloqueado. El otro paciente era un paciente que llevaba un año hospitalizado en San Vicente, preparándolo para un posible trasplante de intestino delgado. O sea, el tema, realmente la palabra compleja se le queda tal vez pequeña.
Este paciente, les cuento que tenía un síndrome de desadaptación como el que menciona la doctora Natalia, y es increíble, pero los pacientes, por la falta de socialización, van perdiendo inclusive la capacidad de pensar. Estos pacientes van presentando como una involución cognitiva para expresar las cosas, para escribir las cosas, para socializarse. Es un tema bastante difícil de manejar. Estos pacientes necesitan soporte, como lo dijo la doctora, psicológico y social, pero la familia debe estar ahí también. Es imposible manejar estos miembros de la familia cercanos al paciente porque la deprivación social de estos pacientes es muy alta y la psicoafectiva también. Usted se imagina todo un tiempo uno en un cuarto, en el ala sur del hospital, no sé qué, del cuarto piso, y un año encerrado allá, y la única relación que tiene son con las enfermeras y con los médicos, que ninguno de nosotros habla más de 5 minutos con un paciente. ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿No te volvió a dar fiebre? ¿Cómo está la fístula? Chao. Ese es el diálogo de nosotros con un paciente, o sea que eso no es ningún diálogo realmente constructivo, no es un diálogo social para los pacientes, es lo que nosotros hacemos día a día y lo vemos de una forma más natural, pero es nuestro trabajo más que una interacción social como tal. Entonces es bastante difícil. Sí hemos tenido oportunidad de operar pacientes bastante complejos. Recuerdo uno que operamos en San Marcelo con el doctor Jimmy, con éxito, un paciente que ya llevaba más de 24 meses con múltiples episodios de sepsis, le falló una bolsa reconstructiva ureteral y eso generó una debacle intestinal con abscesos, con peritonitis, con fístula intestinal, con fístula urinaria, una debacle total. Ese paciente valió una millonada. Nosotros también cobramos un valor bastante importante por la intervención de ese paciente, pero finalmente el paciente salió. Y hemos operado 2 o 3 en Versalles también en estas circunstancias, pero como les digo, las instituciones no son muy amigas de que uno haga este tipo de abordajes o los proponga por el tema económico. Yo creo que ese sistema del PGP está en contra de la vida de estos pacientes. Un PGP no sirve para manejar a un paciente de estos. Como bien lo señaló el doctor, ahorita un paciente puede valer más de $150,000. Entonces, ahí tenemos un problema también. Pero entonces muchas veces lo remiten y la remisión no sale tampoco barata. Eso es una mentira, eso no es cierto. Los pacientes se remiten, pero la institución que lo recibe también cobra bastante por sus servicios, además de que los pacientes lo ameritan, porque ustedes ven que es un trabajo multidisciplinar y cada persona involucrada pues necesita unos honorarios y cada elemento usado pues es un gasto importante y a veces los elementos de acceso no son baratos. Ahora tenemos pendiente operar a una paciente en Pereira, que ya lleva casi 5 meses de operada. La reoperaron y fracasó la reoperación. La reoperación, tal como lo dice la doctora Natalia, fue precoz. Fue más o menos al mes de la primera intervención y eso se fue al traste y esa fístula se manejó con nutrición parenteral y estaba a punto de cerrar ahora hace 4 semanas y se reactivó hace 4 semanas. Entonces vamos a llegar a paciente cirugía pues con todo lo que implica la posible morbilidad, la posible mortalidad. No creo que tengamos que hacer ninguna elongación porque no tiene un intestino corto, tienes una fístula intestinal y al parecer colónica o doble fístula, no está muy claro pues la tomografía, pero vamos a llegar a paciente cirugía en estos días. Es un trabajo descomunal. Todos los que se han metido a hacer una demolición por obstrucción, por ejemplo, saben lo que es ese trabajo, y más aún si el paciente tiene alguna fístula o varias fístulas intestinales. Ese trabajo en este momento en Latinoamérica lo lidera el grupo de la clínica o del Hospital Favarolo en Argentina. En este momento es el líder de manejo de falla intestinal en Latinoamérica. Ha hecho 3 eventos con el apoyo de Takeda, que es el que promociona este medicamento que mencionaron ahora, y viene haciendo liderazgo en esto. La verdad, pues que yo participé en 2 eventos con ellos y les dije y les pregunté que cómo era el tema de la posible participación y me dijeron, no, esto está centrado en pacientes de unidades de trasplante y hepatobiliares. No es para otro tipo de cirujanos, me dijo el director de esa unidad. Entonces, si lo que vemos aquí en Colombia es eso, son manejados por grupos de trasplantes, por lo que ya dijimos que finalmente pueden terminar en trasplante intestinal. No era solamente eso, realmente no hay mucha experiencia. La idea, ojalá que estas unidades se logren certificar o habilitar porque están funcionando sin ese tipo de
de aval. No quiere decir que estén haciendo mal su trabajo, pero ustedes saben que una cosa es estar en un certificado y avalado, y otra cosa es trabajar de buena voluntad o de buena forma. Y ojalá pues en el futuro estas entidades se certifiquen. Aquí en Colombia pues estamos trabajando fuertemente en eso, en certificación. Hay unos hospitales más adelantados que otros, por lo menos ante la Joint Commission. Sí les cuento que también es un tema difícil en toda parte del mundo, y solamente en estos días el Hospital Sirio-Libanés logró certificarse ante la Joint Commission. O sea que no es un trabajo fácil, comenzando porque la infraestructura de muchos de nuestros hospitales no cumple con normatividades de la Joint Commission. Entonces, por ahí comenzamos mal. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que hay hospitales que nacieron en casas de 3 o 4 pisos, y eso no es un hospital. Y hay hospitales ya muy viejos cuyas instalaciones están pues prácticamente por ser reconstruidas, reestructuradas, pero se hacen los locos con eso, y eso no progresa. Pero un hospital de esos nunca va a llegar a ser parte de la Joint Commission ni a palo. Todos conocemos que la Joint Commission es un organismo bastante fuerte en certificación y en habilitación, y entonces no va a pasar a una clínica construida en una casa, y no va a pasar a un hospital construido hace 60 años cuya estructura no está remodelada ni ajustada a los cánones actuales. Bueno, eso es lo que le quería decir. Ojalá los residentes se entusiasmen con esto, ojalá los residentes del futuro que tenemos ahí en tránsito entren a hacer cirugía de hepatobiliar o cirugía de trasplantes y generen estos grupos. Hay grupos muy importantes de cirugía compleja que todavía falta mayor desarrollo en Colombia. Es, por ejemplo, el grupo de abdomen y peritonectomía. Esos grupos tampoco son muchos en el país. El único que está certificado es el de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hace falta que gente que trabaje en eso. Hace falta que gente que se forme y trabaje en falla intestinal, que es también una cirugía muy compleja. Entonces, ojalá los residentes, alguien coja la bandera y se apersone de estas cosas y se meta en estos caminos tortuosos, pero que son necesarios y que cada día se hacen más importantes.